Esta es la voz del Ministerio de la Iglesia Evangélica El Santuario, cuyo auditorio se encuentra en calle San Martín 733 de la ciudad de Córdoba, Argentina. El Santuario es un grupo de cristianos amigos que conforman una iglesia evangélica en la ciudad de Córdoba, que confiesan que Jesucristo es el Señor y que están comprometidos a ejercer un testimonio vivo en la sociedad argentina y hasta donde Dios lo permita. Informes en San Martín 733, Córdoba, Argentina. Teléfono 054-0351 457-6756. Email editorialmensaquerus@gmail.com. Con ustedes, el Ministerio de Edgardo Martínez. Adorar a Jesús el Rey. Saludamos a todos los que en forma directa o indirecta están compartiendo este tiempo juntos, en el cual estamos exponiendo la palabra del Señor. Esta ponencia de esta noche es una introducción de un tema amplio en el cual en posteriores presentaciones vamos a desarrollar estos temas con mayor amplitud en lo que hace a conceptos más específicos. La palabra de Dios dice que su pueblo, sus hijos, son semejantes al águila. El águila tiene una particularidad en su visión, que su ojo está creado en una doble función de visión. Por un lado tiene una visión periscópica, es decir, casi 360 grados, prácticamente todo el entorno a su alrededor, y por otro lado tiene la virtud, la capacidad, el talento, al mismo tiempo de focalizar puntualmente algún objeto, cosa o situación que llame su interés. Este símil del águila es el que nosotros vamos a usar para las presentaciones, ponencias, prédicas, enseñanzas, doctrinas, etcétera, que vamos a compartir en el futuro. Y nuestra visión periscópica será como la estructura del cuerpo humano, como la estructura ósea del cuerpo humano, que necesita tener esa estructura para poder colgar todos los órganos, los músculos, los tendones. De otra manera no podría mantenerse erecto. Entonces esta visión periscópica va a cumplir esa función, y esa visión periscópica, esa estructura ósea, está dada por lo que en las Escrituras encontramos como el plan de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Entonces, esta primera ponencia va a ser justamente el desarrollo del plan de Dios en cuanto a los tiempos y a las estaciones. Esta es la primera parte de este tema, el plan de Dios en los tiempos y en las estaciones. Partiendo de esta introducción, nos damos cuenta que lo que se refiere al plan de Dios, el mundo ha existido por miles de años, transitando el hombre, el ser humano, el pueblo de Dios, por este espacio-tiempo de casi 6.000 años. Y la providencia de Dios nos muestra en su palabra que estamos muy cerca del fin de la existencia de este plan, entendiendo que estamos cerca del fin, y muchas verdades de la Biblia, a las cuales Dios selló, están ahora siendo reveladas. Esto es muy cierto, particularmente con aquellas cosas que son parte integral de la revelación del fin de los tiempos. Dios profetizó en Daniel: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En el capítulo 12, verso 9, se encuentra esta expresión. Y hoy experimentamos que muchos pasajes de la Biblia
que hasta el presente tiempo habían sido de alguna manera misteriosos o quizás poco entendidos. Por ejemplo, Hechos 1:7, los discípulos le preguntan a Jesús si el tiempo había llegado para que él, como el Mesías, restauraría el reino de Israel. Ellos tenían la misma noción que parecía haber en el pensamiento popular colectivo en aquellos días entre toda la judería. Israel esperaba que cuando el Mesías viniese, reinara como un rey en Jerusalén y los libraría del gobierno romano. Este fue el proceder que relata el Evangelio de Juan. Juan, en el capítulo 6, verso 15, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La Biblia enseña que el reino de Dios es un reino espiritual. Venga tu reino, así como se hace tu voluntad en los cielos, es la enseñanza del Padre nuestro, y por lógica que no es de este mundo, sino que venga a este mundo. También dice la Biblia que será solamente completado cuando todos los elegidos hayan sido salvos. Esto es precisamente lo que está implicado en la respuesta de Jesús a ellos. Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús está diciéndoles a los discípulos que no les correspondía a ellos conocer los detalles futuros del programa de Dios para este mundo. Sus preocupaciones en el orden de prioridades estaba errada. Ellos estaban comenzando recién un nuevo día, un nuevo orden en el programa divino, como es la era de la Iglesia, y su preocupación tiene que estar centrada, focalizada en la tarea de ocuparse en la proclamación y difusión del Evangelio del reino al mundo. Es decir, que no habían comenzado y ya querían saber el final de la historia. En este contexto se tiene que entender también la expresión que Mateo en su Evangelio presenta: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, este no es el tiempo de preocuparse por el final. Cuando llegue el tiempo final, entonces tendrán la responsabilidad y la obligación de saberlo. El Señor siempre los responsabilizó a conocer el tiempo presente, el día que se está viviendo, y no hay responsabilidad en cuanto al futuro. Y así lo expresó en su momento a los discípulos. Decía también a las multitudes: cuando veáis la nube, cuando veis la nube que sale del poniente, cuando decís agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís hará calor, y lo hace. Y usa esta palabra fuerte: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Estoy leyendo en Lucas 12, 54, 57. El énfasis de la reprensión fuerte con el uso del calificativo hipócritas está en el desconocimiento del tiempo presente que se vive. Allí está el énfasis. ¿Y cómo no distinguís este tiempo?, dijo, preguntó. Y si hay una palabra que los escritores bíblicos usaban con gran condenación y en la conciencia popular universal es un pecado aborrecido, es la palabra hipocresía. Sin embargo, esta palabra de origen griego no tiene un matiz insano ni peyorativo,
se fue degradando con el uso en el tiempo. Su significado fundamental fue uno que responde. El concepto en el cual Jesús lo usa fue el que adquirió cierta evolución y llegó a su época con esa identidad. El de un actor de teatro griego que se colocaba una careta que ocultaba su verdadera persona para mostrar otra cara, en el que su papel en la pieza teatral se resumía básicamente en preguntas y respuestas, y de este significado es que adquirió su acepción peyorativa de un ser que no muestra su verdadera cara, sino que muestra una careta hipócrita. Es decir, ser un comediante, ser un fingidor, uno que está representando un papel, uno que está haciendo teatro. En la versión de la Septuaginta, la versión de los 70, la versión hebreo-griego, se la usa como una palabra mala que expresaba un mal activo, un impío, un transgresor, un quebrantador de la ley, un ilegal, pero el uso que el Señor le da en su contexto define a uno que al final se sigue en sí mismo. Ha engañado a los demás tan a menudo que al final se engaña a sí mismo. Uno que puede entender las señales de los hombres, pero frente a las de Dios es un ciego, es decir, es un hipócrita. Lo que Jesús dice para nosotros hoy es que no podemos saber el tiempo y la hora. Si no podemos saber el tiempo y la hora, somos unos hipócritas. La proclamación del plan de Dios para la salvación, edificación y perfección de su pueblo Israel está en la manera misteriosa en la cual Dios dividió su plan, su propósito, a lo largo del espacio-tiempo, en una manera misteriosa, dividida en tiempos y en estaciones. Al responder Jesús les hizo una declaración misteriosa. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. La palabra sazón se traduce también estaciones. En esta declaración Jesús está diciendo que la proclamación del plan de Dios para su pueblo está en la forma misteriosa en la cual Dios la presenta y la divide en tiempos y estaciones. La voz apostólica en la Iglesia lo confirma en los registros del apóstol Pablo. En la primera epístola a Tesalonicenses, en el capítulo 5, versos 1 y 2, Pablo dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones o estaciones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué puede significar esto? Como dijimos, la respuesta está en la presentación que Dios hace en tres estaciones proféticas, de lluvias que se encuentran registradas en la Torá, en el Antiguo Testamento. Pero también en los profetas, y más específicamente Joel, el profeta de todos los tiempos, en el capítulo 2, verso 23, presenta un ciclo o tres ciclos de periodos de lluvia en los cuales Dios usó el espacio de 6.000 años para ubicar estos tres hechos. Es decir, tres estaciones proféticas de lluvia del Antiguo Testamento. Si miramos allí la referencia a la lluvia que Joel presenta o que hemos leído, hallamos un hermoso bosquejo del plan de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento, en la voz de los profetas, en el cual se nos ilustra de un programa
de entrega del Evangelio a nivel mundial, es decir, a gentiles y judíos, lo anuncia el profeta Joel y se desarrolla en otros libros de la Biblia. Pero Joel es quien nos profetiza de una primera lluvia y luego de una lluvia temprana y posteriormente de la lluvia tardía. Es decir, 3 períodos, 3 ciclos, 3 tiempos pluviométricos o de lluvias proféticas. La palabra su tiempo es más exactamente traducida en el hebreo con justicia. Es decir, la primera lluvia a su tiempo es primera lluvia con justicia. El verbo hadado debería ser más apropiadamente traducido da. Estamos ubicando la expresión de Joel que hemos leído. La frase lluvia tardía, como al principio, es más exactamente traducida después de la primera. Es decir, que si construimos una paráfrasis de este versículo en función de la aclaración de estas palabras que están contenidas en él, tendríamos que leer o decir de esta manera: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os da la primera lluvia con justicia, y hará descender sobre vosotros la temprana y la tardía después de la primera. Es decir, esto es más acorde al texto original hebreo, es más fiel a lo que realmente está en el pensamiento del profeta. La síntesis de este versículo de Joel, hemos observado que el verso profetizado nos habla acerca de 3 lluvias. La primera lluvia, que se describe como primera o con justicia. A continuación de esta primera lluvia con justicia, Joel profetiza que hay una lluvia temprana, adicional, y una lluvia tardía adicional, la cual se divide, es decir, la segunda y tercera lluvia, se divide en una segunda etapa. Esta lluvia temprana de la segunda etapa, que sería la segunda lluvia, llamada lluvia temprana, viene claramente después de la primera lluvia con justicia, para que la ubiquemos en el espacio-tiempo. Luego tenemos la tercera lluvia tardía, la tercera lluvia, llamada así, viene claramente después de la primera lluvia con justicia y después de la lluvia temprana. Entonces tenemos claramente que el relato bíblico, tanto en la Torá como en los profetas, presenta 3 estaciones bien definidas y bien claras de ciclos de lluvia. Y además nos ilustra que fue dicho en un programa de entrega del Evangelio a nivel mundial a gentiles y judíos que hacen a la final a la casa de Israel. Entonces tenemos, frente al desarrollo de esta ponencia, tenemos un programa del desarrollo del Evangelio a nivel mundial, en 3 tiempos o ciclos de lluvia. La primera lluvia, identificada como la primera lluvia con justicia, es portadora de la entrega del Evangelio. La primera lluvia, portadora de la entrega del Evangelio, trae el Evangelio del reino a la tierra en la persona del mismo rey, el Mesías. La lluvia temprana, después de la primera lluvia, esta temprana lluvia ya no entrega el Evangelio, sino proclama y difunde el Evangelio del reino. Esta segunda lluvia, repito, proclama y difunde el Evangelio del reino en la tierra. Como veremos más adelante, por medio de la Iglesia, en su tiempo de travesía por el mar de este mundo. Estoy usando un pensamiento de Marcos 6, 45, 52.
por medio de la iglesia en medio de la travesía del mar de este mundo. La tercera lluvia, la lluvia tardía, después de la temprana de justicia y de la segunda, es la estación de lluvia tardía. Esta estación de lluvia tardía es la que producirá la gran cosecha de todos los frutos. Primera lluvia, entrega del Evangelio. Segunda lluvia, proclama y difusión del Evangelio del Reino. Y la tercera lluvia, o la lluvia tardía, es la que producirá la gran cosecha mundial de todos los frutos. Esta labor y este trabajo de difusión y proclamación del Evangelio del Reino en la tierra, lo hizo la Iglesia en su tiempo. Y la proclamación del Evangelio, no solamente que lo hizo la Iglesia en su tiempo de travesía por el mar de este mundo, sino que por medio de la Iglesia del Nuevo Amanecer, cuyo destino, según nos muestra Marcos 6, como dice referencia, es la casa del olivo, Betsaida. Después de su paso por la cuarta vigilia de la noche más oscura de la humanidad, es la que establece con Cristo el reino de Dios y de Cristo en la tierra. La gran cosecha del Evangelio del Reino a nivel mundial será levantado por la Iglesia, pero convertida en el cuerpo del nuevo hombre, donde Jesús, mediante la cruz, reconcilió a gentiles y judíos en ese cuerpo y en ese hombre. Es decir, que este nuevo hombre, gentil judío unido, es el cosechador de este último tiempo. Lo repito, este nuevo hombre, formado, creado por el pueblo gentil y judío, juntos, unidos y en paz y concertados, serán los cosechadores de esta gran cosecha mundial. El propósito de la lluvia espiritual siempre es producir una cosecha espiritual. Si hay lluvia es porque habrá cosecha. Y hoy todos nos damos cuenta, de alguna manera intuimos, de alguna manera tenemos conciencia a través de hechos, a través de las escrituras, a través de la vida del pueblo de Dios, que estamos en un tiempo de lluvia, quizás lluvia fina, pero se avecina un ciclo de lluvia. Esto está indicado en la declaración de Joel. Más adelante Joel dice en el verso 24 y 26 del capítulo 2, las eras se llenarán de trigo, cosecha, y los lagares rebosarán de vino y aceite, cosecha. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, gran cosecha. Y alabaréis el nombre de Jehová, nuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Entonces tenemos que el propósito de la lluvia espiritual es producir una cosecha espiritual. Esto es necesario que lo tengamos presente y bien fresco en nuestros corazones. Vamos a mirar o enfocarnos ahora en las dos estaciones de lluvia que encontramos o que están en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la Torá renovada. Para determinar las dos estaciones de lluvia en el Nuevo Testamento, por supuesto que tenemos que encontrar la respuesta en la Biblia, porque el principio interpretativo siempre es que la Biblia se responde a sí misma. Una clave útil que nos ayuda a entender
esto que decimos, es la declaración del apóstol Santiago en su epístola universal. Recuerde que Santiago es el hermano mayor del Señor y es un personaje 100% hebreo, 100% judío, una formación muy fuerte en cuanto a la palabra de Dios y en la vida espiritual, considerado llamado el justo. Santiago nos aporta, nos responde acerca de estas dos estaciones de lluvia. En el capítulo 5, en el verso 7, él dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. El labrador que menciona el verso por su contexto es Dios mismo. Santiago está enfatizando que hay una lluvia temprana y que hay una lluvia tardía, coincidiendo o armonizando lo que Joel dice y lo que Deuteronomio dice. Dios, en estas dos lluvias, Dios nos explica que estas lluvias son un cuadro revelador del Evangelio. Y así como la lluvia también vino del cielo, Moisés, como antecedente, lo profetizó en sus escritos del libro de la Torá. En Deuteronomio Moisés dice en el capítulo 32, verso 2, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Así que sabemos por Santiago que hay dos estaciones en el Nuevo Testamento que se identifican como parte de un programa. Primero, una proclamación y difusión del Evangelio a nivel mundial. Y segundo, una gran cosecha o recolección de los frutos del Evangelio, también a nivel mundial. Notemos que hay dos estaciones de primera lluvia. En el enunciado de Santiago, pues el Evangelio del Reino ya vino a la tierra con Cristo, certificado y efectivizado proféticamente en el Antiguo Testamento, todo en concordancia con su continuidad y realización en el Nuevo Testamento como un código del reino. En resumen, en los días de Santiago, la primera estación de lluvia, llamada por Joel la primera lluvia de justicia, ya se cumplió. Es por esta causa que no la menciona Santiago en sus días, en su tiempo, en el siglo I, siendo ya por ello un hecho del pasado. Pero al mismo tiempo quiere decir que la segunda estación de lluvia de Joel, llamada por él y por Santiago la lluvia temprana, está vigente en el Nuevo Testamento, hasta que el tiempo de la era de la Iglesia se acabe de arribar al puerto de Bethsaida, a la casa del Olivo, portador de una nueva unción fresca para poder ser operativos en la tercera estación a consumir, la lluvia tardía. Una unción pertinente para un tiempo de gran cosecha mundial es lo que se requiere en este tiempo. Esta tercera estación entra en un desarrollo de cumplimiento en el séptimo mes del calendario bíblico. Estamos haciendo referencia a la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, o Sukkot. En el mes del calendario, en el séptimo mes del calendario bíblico, y en el día 15 del mes séptimo, por 7 días, según Levítico 23:34, a 6 meses después de la Pascua y a 3 meses después de Pentecostés, es un hecho de este presente tiempo. De igual modo, la tercera estación de lluvia llamada por ambos, por Santiago y por Joel, la lluvia tardía, está vigente hoy. Según la calenda bíblica o el calendario bíblico, entramos en el desarrollo de un tiempo de cumplimiento
en este tiempo presente. Es decir, que es un hecho presente que está vigente hoy, en el cual estamos incluidos, usted, nosotros, los que por la gracia de Dios hemos sido llamados y elegidos por el Señor. Las tres lluvias producen tres cosechas. Si continuamos examinando el tema de las tres lluvias, tenemos que entender primeramente que definen con claridad tres estaciones diferentes. Tres estaciones diferentes, tres lluvias. Y en segundo lugar, como fue dicho, la lluvia espiritual produce cosecha espiritual. Entonces, toda la información nos relaciona con las cosechas que se producen en consecuencia. Así es que encontramos que Dios habla de tres cosechas. Entendemos que estas tres cosechas se identifican con las tres estaciones de lluvia descritas, como apreciamos en Joel 2:23, y que definiremos bíblicamente con precisión a continuación, ampliando, penetrando un poco más en el concepto, en tres fiestas que Dios constituyó en la Torá, que son correspondientes al preludio, que son consecuencias del preludio de las tres estaciones de lluvia. La primera cosecha, la primera lluvia, entonces es coincidente con el tiempo de la fiesta de la Pascua, el Pesaj. La primera lluvia es el tiempo de la fiesta de la Pascua. Corresponde a las primicias de los primeros frutos, según está escrito en Deuteronomio. La primera lluvia es la cosecha de las primicias de los primeros frutos. El día 14, a 14 días del primer mes, en Nisan o Abid, es el tiempo que se inicia. La Biblia nos ilustra en Levítico, a este respecto, tocante a la primera cosecha en tiempo de la fiesta de la Pascua. Levítico 23, 10, 11 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis cosecha, seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Acá la palabra primicia, y no quiero llenarlo de conceptos, pero necesito hacerlo para ilustrar, usted se va a dar cuenta después por qué. La palabra primicia acá corresponde a la palabra hebrea reshif. Traerás al sacerdote una gavilla de primicia reshif de los primeros frutos reshif, de nuestra siega, de nuestra cosecha. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Si consideramos un poco, analizamos un poco este versículo, estos versos nos hablan de un tiempo de cosecha, cuando los primeros productos de la tierra son traídos al sacerdote para ser ofrecidos como ofrenda mecida delante del Señor, para poder ser aceptos por Él, obedeciendo y guardando así su palabra, su Torá. Pero observemos cuidadosamente este detalle. Hablé recién de que usé la palabra de primicia, reshif, y de que lo aclararía, y ahora es el momento. Esta primicia de hebreo reshif, de estos primeros frutos de Levítico 23, 10, 11, se definen con el mismo vocablo, pero se diferencian en Levítico 23, 17, donde solo el vocablo primicia aparece no con la palabra reshif, sino con la palabra bikur, es decir, que es cambiada la palabra, aunque se traduce como primicia, porque efectivamente es una primicia diferente,
¿Qué es lo que tenemos que entender? Esta primicia Bikur de los primeros frutos de esta segunda cosecha, es decir, la cosecha de Pentecostés, en la tierra de Canaán, es presentada y mecida delante del Señor por el sacerdote en la fiesta de Pentecostés. Después de 50 días de la primera cosecha, o de la Pascua, realizada en esta fiesta del Pesaj, las designaciones de las palabras hebreas usadas durante este procedimiento marcan una diferencia sustancial de conceptos, determinando dos tiempos de cosecha. ¿Sabe? La primera cosecha, la Pascua, al entrar en la tierra en Gilgal, en los llanos de Jericó. La segunda en Pentecostés, al pie del monte Sinaí. Reshif, esta palabra hebrea que se traduce por primicia o primeros frutos, define con exclusividad las primicias y los primeros frutos de la tierra que se llevó a cabo cuando Israel estaba en la tierra de Egipto. Era una cosecha que ellos plantaron, una cosecha de méritos y de obras, de esfuerzo y trabajo propios, es el concepto. Productos agrícolas que trabajaron cuando estaban en la tierra de Egipto, pertinentes al tiempo de la primera cosecha de este calendario constituido por Dios. El primer mes del año, el día 14 del mes de Nisan, antiguo Abit. La liberación del yugo de Faraón y de Egipto. En este cronograma del tiempo primero, lo relata el libro de Éxodo. Israel cruzó el Mar Rojo hacia la tierra de Canaán el día 14 del primer mes. Observó la fiesta de la Pascua. Según el relato de Éxodo 12:6, fue en ese tiempo cuando esta primera cosecha, en el tiempo de la fiesta de la Pascua de Egipto, se llevó a cabo. Esta primera cosecha en la tierra de Faraón fue la que determinó las primicias Reshif, de los primeros frutos Reshif, que relata el libro de Éxodo. Las primicias de los primeros frutos, dice Éxodo 23:19, las primicias de los primeros frutos de su tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Es decir, era una cosecha de primeros frutos, primicia Reshif, que anticipaba una segunda, complementaria, de levantar el resto de los primeros frutos, no las primicias, sino el resto faltante, los primeros frutos, que produjera esta, y este resto se llaman primicias Bikur, no Reshif, de Pascua. Son cosechadas 50 días después, y no en Egipto, sino al pie del monte Sinaí. Y esta cosecha, ellos no la trabajaron. Como fue la primera, que fue de mérito, esta cosecha fue de gracia. En síntesis, en este versículo es importante interpretar lo profético, como todos los símbolos y representaciones del Antiguo Testamento, que en esencia son siempre una figura, un ícono de la persona y de la vida del Mesías. La primicia Reshif tampoco es excepción a este respecto. También representa o prefigura al Mesías del Antiguo Pacto y al Cristo del Nuevo Pacto. La interpretación de la gavilla de la mies mecida como primicia no es otro que Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios. En cambio, la premisa Reshif, el concepto revelacional, es que este tipo de primicia fue único e irrepetible. Nunca más se ofrecería una primicia Reshif. Como ofrenda mecida se hizo por única vez y una sola vez, y nunca más se hizo, ni se hará este tipo de primicia de parte del pueblo de Israel, pues representaba al Mesías Salvador bajo este concepto que encontramos en el Nuevo Testamento, en el cual se dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como fue dicho, esta primera estación de lluvia
identificada como la primera lluvia con justicia, es portadora de la entrega del Evangelio. Trae el Evangelio del reino a la tierra en la persona del Rey Mesías, el Cristo de Dios. La primicia Reshit, única y irrepetible, nunca más se ofrecerá como ofrenda mecida para ser aceptada delante del Señor. El apóstol Pablo también entendió esto y lo expresó en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. De idéntica manera que hemos considerado esta primera cosecha, vamos a mirar también la segunda cosecha, la del tiempo de la fiesta de Pentecostés, Shavuot, la fiesta de la siega, el día 15 del mes tercero, Nisan. La Biblia nos ilustra también en Levítico, tocante a la segunda cosecha, en el tiempo de la fiesta de Pentecostés. En Levítico 23 también, 15 y 17, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Este versículo, de estos versículos 15 y 17 del capítulo 23, nos hablan de Pentecostés, el día 50 después de la Pascua. Pentecostés es también referido como la fiesta de la siega, los primeros frutos Bikur de las labores, según hemos mirado en Hechos 23:16. Esta primicia Bikur, la primicia de los primeros frutos que fueron traídos en Pentecostés, ya no es Reshit, es Bikur. Fueron designados por medio de esta palabra hebrea. Eran las primicias de los primeros frutos de la segunda cosecha, el resto de las primicias de el tiempo de Pentecostés, que vino 50 días más tarde de entrar en la tierra. Estas primicias Bikur nos habla de que no es la única y conclusiva, sino que por el contrario es repetitiva y tiene que ser ofrecida en la siega de cada cosecha para que pueda ser aceptada al Señor. Tiene que entender la diferencia que estamos haciendo con la primicia Reshit, que no se repite. Define con exclusividad las primicias de los primeros frutos de la tierra que se llevó a cabo cuando Israel estaba en la tierra de Canaán. Era una cosecha que ellos no plantaron, una cosecha de pura gracia de Dios. Eran productos agrícolas que ya estaban allí cuando llegaron a la tierra de Canaán, pertinente al tiempo de la primera cosecha que vieron después de 40 años de desierto. Una señal poderosa que el haber de los impíos transfiere al justo. Es lo que la palabra de Dios enseña. El cronograma del tiempo lo relata Josué en el capítulo 4:19. Sabemos por ello que Israel cruzó el río Jordán hacia la tierra de Canaán en el día 10º del mes primero, y 4 días más tarde, en el día 14 del mes, observó la fiesta de la Pascua. Según el relato de Josué 5:10, por tanto, habría sido en ese tiempo cuando esta primera cosecha, en el tiempo de la fiesta de la Pascua de Canaán, se llevó a cabo. Esta primera cosecha en la tierra fue la que determinó las primicias Bikur de los primeros frutos Reshit, que también relata el libro de Éxodo. En síntesis de este versículo, notamos que la palabra hebrea primicia Bikur, concerniente a la cosecha o siega pentecostal, es una palabra diferente a la palabra hebrea prevista Reshit, usada en Levítico.
La diferencia del vocablo primicia en esta segunda cosecha de la fiesta de Pentecostés se acentúa mucho más al entender que es una primicia de primeros frutos en la tierra de los hijos de Israel. En esta ocasión no es de mérito, no es de trabajo, no es de esfuerzo propio. Fue una cosecha de pura gracia, sin mérito, diferenciando así de la primera, que cosecharon lo que ellos trabajaron. En síntesis, interpretativamente, hay como una expresión profética. La primicia Bikur nos habla de los hechos de un trabajo apostólico realizado por la persona del Espíritu Santo de Dios, usando a los hijos de Dios en su labor corporativa, el cuerpo de Cristo. En el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua de Resurrección del Salvador del mundo, a este respecto representa y prefigura esta primicia Bikur al añadirse a la iglesia 3.000 personas arrepentidas, bautizadas, que recibieron el Espíritu Santo, producto del trabajo de la iglesia al difundir y proclamar el Evangelio del Reino de Dios. La interpretación de la gavilla de la mies mecida como primicia en esta segunda estación de lluvia temprana de Pentecostés produjo esta segunda cosecha, y no es otro que los 3.000 añadidos a la iglesia que los apóstoles mecieron como sacerdotes en la presencia de Dios para que fueran aceptos en el amado. Esta estación de lluvia temprana, la difusión y proclamación del Evangelio por parte de los hijos de Dios que van a la barca en este mar embravecido que es la iglesia, atravesando el mar de este mundo, de las naciones, ha provocado esta segunda cosecha. Como consecuencia, trajo como ofrenda mecida las primicias de los primeros frutos, 3.000 almas aceptadas por el Señor. La iglesia siguió cosechando y siguió cosechando, siguió remando con fatiga en la noche oscura y en la cuarta vigilia, trayendo el resto de los primeros frutos, que la primicia dejará hasta el día que se arribe al puerto de Bethsaida, a la casa del olivo, según lo que hemos mirado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Finalmente, en esta primera ponencia que estamos mirando, vamos a mirar la tercera cosecha, el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, el tiempo de la fiesta de la recolección de los frutos o la gran cosecha, desde el día 15 al 21 del séptimo mes, el mes de Tisri, el antiguo Etanín. Esta tercera cosecha es también mencionada y es llamada la fiesta de la recolección o cosecha de todos los frutos, que era al final del año. Éxodo 23:16 dice también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Esta fiesta era también llamada la fiesta de los tabernáculos y era observada al tiempo de la cosecha final, a la salida del año. Esta cosecha nunca fue descrita como los primeros frutos. La Biblia simplemente la describe como una fiesta de recolección o cosecha final del año. Este es el tiempo que el cuerpo de Cristo vive hoy, pues ya salió de la barca para cosechar con Jesús y comenzó a hacerlo en este último tiempo y terminará de hacerlo en el día del fin, hasta el día del fin del mundo. Ya estamos muy próximos a ese día, por lo cual decimos, iglesia, estamos necesitados y urgentes de que experimentemos una renovación, hacer el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, porque cuando la barca sale del mar de las naciones, la barca es un tipo de la iglesia, ya la iglesia no puede transitar en tierra porque la barca llegó al puerto y no podemos seguir caminando en una barca en la tierra, necesitamos un cuerpo. Este es el tiempo que la iglesia tiene que transicionar a ser el cuerpo de Cristo. Hoy la iglesia, como barca, ya está quedando vacía porque todos los de la barca
han bajado a tierra, pues su travesía ya terminó. Los discípulos ya no operan en una barca en la iglesia. Entraron a sus labores en los campos de cosecha, la tierra de Genezaret, que la traducción es del hebreo al castellano es el vergel del príncipe. Con Cristo como cabeza y guía de ese cuerpo, los discípulos que estaban en la barca ahora son sus manos, son sus pies, etcétera, son su cuerpo. Los discípulos que estaban en la iglesia, en la barca, tienen que transicionar de una mentalidad de iglesia a una mentalidad del cuerpo de Cristo. Esto ha sido por años el mensaje central de la cena del Señor, recordándoles que hay que discernir el cuerpo de Cristo para poder ser habilitados a participar. En el Evangelio de Marcos que hemos citado, en el capítulo 6, versos 53 y 56, dice así: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genazaret, vergel del príncipe, y arribaron a la orilla. Escuche, saliendo ellos de la iglesia, saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció a Jesús, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba Jesús y los discípulos, en aldeas, ciudades y campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban sanos. Hoy funcionan 12 códigos de conocimientos operativos para que los discípulos que arribaron a las costas de la casa del Olivo puedan descender de la barca, puedan salir de la iglesia y comenzar a caminar en una nueva etapa en las naciones, pero ahora como el cuerpo de Cristo. Uno de los primeros códigos es que la era de la iglesia es una etapa cerrada, es una etapa terminada, tiene que ser una etapa terminada. Segundo, la conciencia de estar en el vergel del príncipe, de haber llegado a Genazaret, vinieron a tierra de Genazaret. Tercero, se llegó al borde de la etapa final, la gran cosecha de las naciones, arribaron a la orilla. La barca ya no es operativa. Cuarto, la barca ya no es operativa. No cosecharemos si nos quedamos en la barca. Es necesario que ellos salieran de la barca. Quinto, la gente conocerá a los cosechadores. Enseguida la gente les reconoció. Sexto, responsabilidad del próximo. El próximo es el prójimo, el más cercano. Responsabilizamos del prójimo. Es el buen samaritano, que él tuvo la gracia de hacerse cargo del prójimo. Esta responsabilidad del prójimo para cosechar en el entorno en el cual vivimos, recorriendo toda la tierra de alrededor, dice el texto. Séptimo, seremos solución, expertos en resolver problemas, expertos en dar respuestas, no interrogantes, expuestos a hacer solución y no problemas. Comenzaron a traer de todas partes los enfermos en sus lechos. Octavo, no se podrán esconder. Se acabó el bajo perfil. Se acabó la lámpara puesta bajo el almud. Donde oían que estaban, allí la gente venía. Noveno, donde vayas, funcionarás en una unción poderosa. Donde quieran que entraban, en aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Décimo, tiempo de milagros extraordinarios. Debemos de aprontarnos a ver en este tiempo lo que nunca hemos visto en nuestro servicio, en nuestro ministerio a Dios. Le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Décimo primero, la casa de Olivo, el destino trazado por el Señor originariamente cuando los metió en la barca en la iglesia,
Esta casa del olivo te imparte una unción nueva. Es la casa del aceite, un aceite fresco, un aceite poderoso. Todos los que le tocaban quedaban sanos. Y por último, el 12, hay que conocer el tiempo que vives. Acepta la estación del Señor. Cree lo que su palabra nos revela hoy, en este tiempo, que estamos entrando a la estación de la lluvia tardía, la gran cosecha del fin del siglo. Para que esto sea necesario, debemos de transicionar a ser el cuerpo. Debemos de salir de templos. El cuerpo de Cristo es más operativo fuera del templo que dentro del templo. Dentro del templo nos llamamos iglesia, asamblea. Cuando la iglesia se diluye, sale de la asamblea, de ser asamblea, somos el cuerpo. La gente nos necesita más afuera de la iglesia como respuesta que adentro de la iglesia. La primera lluvia trajo la cosecha de Cristo y el Evangelio del Reino. La segunda lluvia temprana proclamó y difundió el Evangelio del Reino en la tierra por medio de la iglesia y trajo una segunda cosecha de almas, el completar el resto de los primeros frutos. La cosecha pentecostal, la iglesia, llegó a su fin al terminar esta segunda cosecha. Hizo un arduo trabajo que la fatigó después de remar por casi 2000 años, con vientos contrarios y en la noche más oscura, y sembró y difundió el Evangelio, lo proclamó y levantó el resto de los primeros frutos. Pero falta una cosecha, falta la última fiesta. La siembra fue mucha, mucha será también la cosecha, que se avisora en el horizonte del pueblo de Dios, la recolección de todos los frutos, la gran cosecha del fin del siglo en todas las naciones. El Espíritu Santo de Dios está poniendo su hoz segadora en manos de los que estuvieron en la barca, de los que estuvieron en la iglesia, y poner en funcionamiento 5 poderosas segadoras, poderosas que se cosecharán en cada continente en este tiempo de fiesta de tabernáculos, la tercera lluvia. La lluvia tardía está cayendo sobre el mundo entero, está cayendo sobre ti, está cayendo sobre tu congregación, porque este es tiempo de gran cosecha. Que Dios le bendiga. Continuaremos ampliando este tema. Esta es la primera parte de este tema que hemos llamado el plan de Dios en el tiempo y en las estaciones, los 3 ciclos de lluvia, las 3 fiestas. Que Dios le bendiga.